Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los millennials, sí hablan de política. Hola a todos. Hace un año, exactamente en Chile, empezamos un levantamiento social que iba a cambiar todas las piezas del tablero del neoliberalismo. Quédense con nuestra invitada, Angélica Muñoz, que nos platica desde su perspectiva qué es ser parte de una asamblea que surge en el epicentro de este gran movimiento. Invito a todos a que nos quedemos a escuchar esta interesante conversación porque creo que esto nos puede hermanar profundamente como pueblo latinoamericano. Hola a todos, yo soy Claudio Yo soy Chiris. y hoy día tenemos un programa especial en Millennials Hablan de Política porque se cumplen ya casi mañana un año del aniversario del estallido social en Chile. Estallido social que por supuesto en un inicio tuvo todo un componente político, pero donde en el transcurso del tiempo fueron las personas las que fueron protagonizando el eje y la fuerza social y política. Uno de los hitos más grandes en términos de alta política, no sociales, es tener la opción de al menos discutir si es que podemos tener una nueva constitución o no, con un montón de hitos y de hechos súper impactantes y fuertes, eh, con una alta política, digámoslo, impactada derechamente con este alzamiento. Y es en ese contexto en que nuestra invitada de hoy, quien es Angélica Muñoz, historiadora del arte, investigadora de prácticas artísticas contemporáneas, voluntaria en la Escuela de Español Jean-Jacques Dessalines, en donde hace clases de español como segunda lengua para comunidades haitianas, y desde diciembre del 2019 es integrante de la asamblea autoconvocada Wincul Bellas Artes, para nuestros escuchas latinoamericanos, a los mexicanos, irlandeses, de Estados Unidos y todos los demás. Esto quiere decir que Angélica vive en el punto álgido de Santiago, donde ocurren muchas de las más cosas dentro del contexto capitalino y chileno. Entonces, primero, Angélica, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy bien, gracias por la invitación. Primero, la experiencia cotidiana. Eh, ¿Cómo ha sido vivir donde vives en este año ya de movilización social? Bueno, ha sido bien intenso en realidad. Para contextualizar un poco, yo vivo como a 3 o 4 cuadras, dependiendo de dónde se mire, de la Plaza de la Dignidad, que es como el epicentro de las manifestaciones. Entonces, como que yo podría dividir esa experiencia en momentos, así como desde octubre hasta marzo, que es como el periodo de estallido y revuelta social, eh, en donde como que el barrio se transformó muchísimo, eh, porque estamos súper cerca de la plaza, entonces en general como que desde el punto de vista como de las manifestaciones estaba muy activo, desde el punto de vista de la manera en que las autoridades manejaban las protestas y las manifestaciones, es un punto álgido porque ha habido mucha represión policial, como que han habido muchos episodios de brutalidad policial. Durante ese periodo, yo diría hasta la pandemia, en el barrio, como que el barrio estaba muy militarizado, eh, éramos como, o sea, tuvimos que empezar a organizarnos como vecinos también porque como que era súper difícil respirar aire limpio, ¿no? O sea, nosotros ya vivimos en una ciudad súper contaminada, pero como que a cada cierta hora todos los días empezaba como una sesión de gaseo, o sea, como que empezaban a tirar lacrimógenas por todo el barrio. Yo tengo una perrita y generalmente la llevaba en la tarde al parque un rato, y como que eso empezó a restringir harto
los horarios de circulación, como que se fue transformando mucho en ese sentido. Y después, luego de cuando empezó la pandemia y la cuarentena, como creo que también es importante mencionar que en este sector vivimos la cuarentena más larga del mundo. O sea, como, yo estoy de cumpleaños en la primera semana de julio y me acuerdo que ese día me enteré que habían pasado 100 días de cuarentena. Entonces el cambio fue súper drástico porque en marzo se estaba empezando a reactivar la revuelta después del 8 de marzo, que hubo una manifestación súper masiva. La gente empezó a volver a la plaza, que era algo que había ido como decayendo durante los meses de enero y febrero, a pesar de que siempre hubo gente resistiendo ahí en la Plaza Dignidad. Se hablaba como de los super lunes y los días viernes también eran como bien importantes. Y de repente como que el barrio se vació. Y ese escenario como de estar como muy ocupado el territorio se transformó como en una cosa bien extraña, como de calles vacías, de tener que estar pidiendo permisos a las comisarías virtuales para poder salir, hacer cualquier cosa. Y luego como que ese vacío además se fue convirtiendo como en una cosa bien extraña que como que persiste hasta el día de hoy, que es como un espacio súper vigilado, como que por aquí andan muchos drones. Pasan helicópteros constantemente. Y ahora que ya Oye, estamos como... Sí, perdón. ¿cómo han sido Dale. estas últimas semanas donde se reactivó un poco la manifestación, los últimos viernes, y donde han Claro, habido episodios de exactamente. violencia Uh-huh. brutales nuevamente? Sí, po. ¿Cómo lo han Justamente vivido? eso, como desde que empezaron a desconfinar, como estas etapas de desconfinamiento, se empezó a reactivar la protesta. Y fue bien extraño como desde el punto de vista de cómo se ha ido transformando habitar el territorio, porque todo el periodo de como de cuarentena, pandemia, el parque forestal, por ejemplo, estaba casi vacío y solo la gente que sale a pasear como sus mascotas estaba ocupando ese espacio. Y ya como una semana, la primera semana como de esta fase 2 del desconfinamiento, pasó que de nuevo empezó como que rebrotó toda la brutalidad policial, pero además esta vez fue súper impactante porque fue como ver el despliegue de todas las cosas que compró el gobierno durante la pandemia, o sea, esos 47 millones de dólares que se gastaron en guanacos, en zorrillos, en otros nuevos retenes policiales móviles, estaba así como desplegado. Entonces pasan cosas muy raras porque yo vivo como cerca de una plaza de juegos para niños y todo ese espacio los días viernes a contar como de las 4 de la tarde están llenos de carros lanzaguas, de carros lanzagases, pero de verdad es como lleno, así como la mitad de una cuadra grande, larga, como llena de esos automóviles con distintas funciones así ordenados en fila. Y después a cierta hora empieza como el barrido. Entonces fue como revivir de nuevo todos esos episodios como de persecución en el fondo. Y, y como de quedar, o sea, me pasó un par de veces, como de quedar atrapada en el parque entre guanacos, zorrillos, aparte que como a contar de la segunda semana después del confinamiento ya empezaron a tirar lacrimógenas otra vez. Increíble en medio de una pandemia que tiene un virus como que afecta las capacidades respiratorias además. Entonces ha sido intenso, como... Y ahora, bueno, igual pasan cosas lindas, por ejemplo, ayer la plaza estaba llena de gente, el viernes anterior también, eh, pero se producen unas dinámicas de represión también que son como, se van alternando entre poder ocupar la plaza, después se hacen como barridos, pero es bien intenso ahora porque antes, por ejemplo, no sé, andaban 2 carros lanzaguas dando vueltas, ahora hay 6 y es permanente, entonces es como constante el flujo que hay entre persecuciones, eh, manifestaciones, y después que como que después de cierta hora además hacen lo que nosotros denominamos como el barrido de la plaza, que es como que empiezan a corretear a la gente por el parque, y ahí es donde llega como toda esta represión al parque,
mientras hay niños en los juegos, mientras hay gente como de la tercera edad sentada en una banca. Es bien brutal ver todo eso en realidad, como reactivándose. Estas cosas que hemos visto en videos, así como detenciones arbitrarias, tomar a ciclistas que simplemente van pasando. ¿Qué sensación tienes, Angélica? Me quedé pensando porque ridículamente había olvidado la relación entre estallido social y pandemia. ¿Cuán conveniente habrá sido para el gobierno central y los gobiernos centrales? Porque digamos también el estallido social chileno se da en un contexto mundial de alzamientos sociales. Es como potente, pero no es único, digamos. ¿Cuán conveniente habrá sido para los gobiernos centrales la llegada de la pandemia y esta posibilidad de cortar el circuito de gente, de tener la excusa de que la gente no se pudiera movilizar o reunir, de además en Chile en particular estar en estado de emergencia? ¿Qué opinión tienes al respecto, así como desde la perspectiva gubernamental, sobre la conveniencia de los tiempos? O sea, fue absolutamente conveniente, completamente. Y lo digo porque he podido ver el despliegue de esfuerzos para aumentar la vigilancia. Piensa que, o sea, ya les mencioné el antecedente, como de que este territorio vivió la pandemia más larga, o sea, perdón, la cuarentena más larga del mundo. Se tomaron medidas así como tan absurdas como que la mitad de la comuna en la que vivo yo estaba en cuarentena y la otra mitad no. Era bastante obvio, o sea, nosotros lo conversábamos entre los vecinos. Nosotros íbamos a estar en cuarentena la mayor parte del tiempo porque vivimos al lado de la Plaza Dignidad o cerca de la Plaza Dignidad. Entonces sí, en ese sentido fue absolutamente conveniente. Nosotros seguimos hasta el día de hoy con toque de queda, una cosa que no ha pasado en otras partes del mundo como medida de prevención contra el virus. Seguimos con toque de queda y tuvimos el confinamiento más largo, pero no se tomaron las medidas necesarias, por ejemplo, como para que no hubieran aglomeraciones en el metro. La mayoría de las personas, la clase trabajadora se vio la obligación de seguir tomando el metro. Por el ejemplo, transporte público estaba lleno, digámoslo. Claro, las micros llenas. Es rarísimo, y por ejemplo ahora como el barrio en el que yo vivo también es un barrio que cuenta como con muchos restaurantes, con cafés, y todo eso estuvo cerrado desde la pandemia en un periodo muy rápido, después de que pasamos como a la fase 2, ya están funcionando esas cosas, está todo abierto. Entonces uno se pregunta como cuáles son los criterios que hay detrás de esto, si pueden funcionar bares, restaurantes, la gente puede ir al trabajo, puede volver a sus oficinas, a sus distintos lugares de trabajo, ¿por qué seguimos con toque de queda? ¿Por qué seguimos con toque de queda? O si hay una crisis económica, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿por qué se invierte en más cosas para la represión? O sea, la cantidad de drones que andan aquí es impresionante. Cuando se van, cuando cumplen como ya la jornada y uno ve unas lucecitas y es extraño porque eso empieza a formar parte de tu cotidiano. Y uno siempre está como en ese dilema de hasta dónde naturalizo esta cosa. ¿Cachai? Hasta dónde naturalizo como el que me asomo por la ventana y hay un dron como teniendo como una vista bien panorámica, y a veces se ven los flash cuando están haciendo registros como de imágenes estáticas. Y me pregunto cuál va a ser el resultado de todo ese material que han ido recopilando que fueron recopilando durante el periodo del confinamiento. Sí, claro. Respecto a eso, yo creo que una de las particularidades que tuvo este fenómeno social, a diferencia de otro históricamente, fue que teníamos redes sociales, digitales, que claro, por una parte pueden tener un rol negativo en cuanto a la vigilancia,
a delimitar un poco la libertad en la que nos podemos comunicar, pero también tuvo un rol positivo desde mi punto de vista en cuanto a que podíamos registrar todo lo que estaba ocurriendo y podíamos también comunicarnos entre distintas personas. Y una de las gracias que hubo es que muchas de las manifestaciones que habían no eran convocadas por un grupo político en particular o por grupos acotados, sino que eran mucho más transversales. Entonces me gustaría llevar como esta idea un poco a conocer de qué se trata tu asamblea, cómo surgió y que nos cuentes un poco cómo funciona. Ya. Bueno, yo soy parte de la asamblea autoconvocada Wincul Bellas Artes. Somos la mayoría vecinos del barrio, como de los alrededores del Parque Forestal, y algunas personas como del otro lado de la Alameda. Y es una asamblea que surgió el 11 de diciembre, pero que además tiene la particularidad del 2019, diciembre del 2019, pero que además tiene la particularidad de que gran parte de los vecinos que la formamos esta asamblea porque nos separamos de un cabildo en el que habíamos estado participando antes, que era el Cabildo Parque Forestal. Que eso se inició, yo creo que 1 o 2 semanas después del 18 de octubre. Y era una organización bastante grande, como que tenía vecinos de varias partes como de lo que nosotros llamamos ahora microterritorio. Pero nos fuimos de ese lugar porque en realidad era un espacio en el que no había mucho lugar para la disidencia, habían personas como que se resistían bastante a votar para tomar decisiones, entonces finalmente como que no era un espacio que invitara como realmente al debate, o tampoco fue un espacio muy seguro, como que habían personas como con algunas prácticas así bien complejas, como había harto machismo, en fin, como que tuvimos una serie de diferencias con esa organización y se formó Wincul Bellas Artes. Y es una organización que se formó básicamente a raíz del estallido social. Yo diría que en parte también como para hacerle frente a lo que estaba pasando en el barrio, como a todos estos episodios de brutalidad policial. Hacerle frente también como al discurso de los medios de comunicación más hegemónicos, como los canales de televisión y los diarios, que todo el rato presentaban esto como el vandalismo, la violencia, como de parte de los manifestantes, y además que hay un sector de los dueños de restaurantes, principalmente de algunos locales comerciales del barrio, que también sostienen este discurso, como de la violencia, de las manifestaciones, y ahí se dio toda una discusión en torno como a la seguridad, porque este municipio levanta mucho la idea como de la seguridad y como aumentar la cantidad de efectivos policiales. Entonces, como que nos tuvimos que empezar a organizar para hacerle frente también a eso, como, y decir, no, en realidad en nuestro barrio los episodios de violencia son principalmente iniciados por los efectivos policiales. Aquí han habido violaciones a los derechos humanos, en fin, como por una parte eso, y por otro lado, efectivamente la posibilidad que se abrió con el estallido social de empezar a demandar una nueva constitución política. Entonces, por una parte estaba ese eje de discusión política y de organizarnos territorialmente para ver qué podíamos hacer como grupo en función de conseguir esta nueva constitución. Y por otro lado, esta parte más contingente, por decirlo de alguna manera, que era hacerle frente a la brutalidad policial que había en el barrio. ¿Y de qué forma se le puede hacer frente a la brutalidad policial? Es complejo. Hasta ahora yo no diría como sí, mira, esta es la fórmula y así se resuelve, porque claramente estamos como en una posición de desventaja enorme cuando estamos hablando de hacerle frente a una institución que es una autoridad que tiene como autorización para hacer ciertas cosas y que además cuenta como con armamento para hacer eso. Pero yo te diría que como las distintas medidas que hemos tomado han sido tanto como por la vía legal, institucional, y por tomar otras
medidas más pragmáticas, como de cómo nos cuidamos nosotros entre vecinos cuando en realidad el organismo que debería hacerlo es el que nos está violentando. Entonces, por ejemplo, por el lado institucional les podría contar que a raíz de todas las cosas que pasaron, o sea, yo podría enumerar, no sé, no sabría ni por dónde empezar a decirles como las situaciones que hemos presenciado, las situaciones de las que hemos sido víctimas, las situaciones como que hemos tenido que enfrentar, pero por ejemplo, fue súper positivo que estuviéramos organizados, aparte de aclarar que en el territorio en el que vivo yo hay varias asambleas, a la que pertenezco yo no es la única, y en general estamos coordinados con esas asambleas y con asambleas como del otro lado de la Alameda y con otras asambleas territoriales, hay como una serie de niveles de organización territorial. Entonces, por ejemplo, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue súper positivo estar organizados porque pudimos levantar denuncias como conjunto. Y denuncias, por ejemplo, habían casos entre los vecinos de mi organización, una vecina que le había llegado una lacrimógena en la cabeza, caminando hacia su casa, ni siquiera siendo parte de una de las manifestaciones, sino que, porque nosotros vivimos acá, entonces como que a veces, o sea, nosotros vamos a las manifestaciones, pero de repente uno está haciendo como el cotidiano y pasan esas cosas. Yo he tenido la desdicha de haber sido gaseada en reiteradas situaciones, como habiendo estado en el parque forestal. A mi pareja le pasó una vez como de haber salido a correr con nuestra perrita y haber sido gaseado directamente en la cara con gas pimienta. Han habido casos de violencia sexual, entonces pudimos como, además, gracias a que en las distintas organizaciones hay vecinos abogados, hay vecinos periodistas, pudimos levantar como una denuncia como territorio y presentar esos testimonios. También se pusieron recursos de amparo, perdón si me equivoco, y el recurso de protección, generalmente me equivoco ahí y me confundo, pero a propósito de las lacrimógenas, porque entre octubre y diciembre había momentos en los que había que cerrar las ventanas y como o no se podía salir porque todo el barrio estaba gaseado. Y entre vecinos nos teníamos que avisar, así como va pasando el zorrillo por tal calle, ya, y ahí uno sabe que o no hay que salir o que hay que meterse a algún negocio, a esconderse, como a resguardarse. Los pacos gasearon la plaza de juegos para niños un montón de veces, habiendo niños ahí, entonces hubo un grupo de vecinas del barrio que eran madres de estos niños y que pusieron un recurso de amparo en específico para eso, porque se veían vulnerados y estaban en riesgo sus propios hijos. Entonces está como esa instancia también, haber solicitado un montón de información por la ley de transparencia, como que ese conducto igual se siguió. Ahora, los recursos que se impusieron no llegaron a ninguna parte, las respuestas que obtuvimos de eso eran así como terribles, como básicamente los carabineros siguen los protocolos, esos son los protocolos durante las protestas, fin. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cerca de la Plaza Dignidad hay una calle chiquitita que se llama Calle Buenas, y ahí había un punto de salud, se ponían los rescatistas como a ayudar a todos los manifestantes que llegaban con perdigones, que habían sido gaseados o mojados con estos agua con químicos, que pasó varias veces. Y ellos han sido víctimas como de ataques directos de carabineros, así como de que después de que terminan, esa es mi perrita, perdón, que está ladrando, después de que terminan como estas operaciones de barrido de manifestantes, los iban a visitar y los gaseaban, los vecinos tuvieron que prácticamente armar así como una fortaleza, como para poder cerrar el pasaje y que no llegara el zorrillo o el guanaco ahí. Entonces se empiezan a generar redes de solidaridad, cómo apoyamos a esos vecinos. Como por ejemplo, esto empezó a ser una necesidad, llevar ahí la ropa que uno tenía que le sobraba, porque cada vez que llegaba un manifestante mojado con ropa con químicos, tenían que sacarse la ropa. Y esa persona, ¿cómo vuelve a su casa si no se puede poner su ropa?
Ahí había montado todo un sistema de los voluntarios de salud, habían piscinas con agua, tenían algunas cosas como para vendaje. A ese pasaje llegó Gustavo Gatica cuando le tiraron los perdigones. Entonces también hacerle, cómo apoyábamos a esos vecinos que por meses habían visto todo eso, habían sido víctimas como de que llegara el zorrillo y el guanaco constantemente, los hostigaban, en fin. Entonces cuando pasaba eso, cuando de repente las manifestaciones de los días viernes, por ejemplo, llegaba mucha gente herida, hacíamos como, había como un sistema para convocar a las distintas asambleas a que llevaran lo que fuera necesario, y en algún momento también tuvimos que pensar cómo hacer guardia, incluso como proteger la entrada de ese pasaje. Pero es una pregunta, o sea, como, ¿qué podemos hacer como vecinos? En el fondo como para cuidarnos de quienes nos deberían cuidar. O sea, yo creo que todo lo que nos estás contando ya es una organización bien sofisticada y digámoslo, muy bien organizada. Para quienes nos escuchan de otros lugares que no es Chile, Gustavo Gatica es una de las 2 personas que fue dejada con ceguera total por la policía chilena. No sé si tú, Chiris, tienes alguna pregunta, porque yo tengo 2 a la vez. O sea, yo estoy impactado al tener tan presente lo terrible que ha sido, man. Y la impotencia que da al haber informes internacionales, al haber denuncias. Está claro, hay mucho material acerca de las violaciones a derechos humanos. Y vemos que no pasa nada, pues, bueno. Vemos que hay poderes en juego que están amarrados del gobierno, de la institución que es Carabineros. Y a mí me cuesta ver una salida, me cuesta pensar en cómo terminamos con esto. O sea, yo creo que inevitablemente uno piensa, al menos parcialmente, en cuestiones refundacionales. Y por ejemplo, Carabineros es una institución que no da para más, digamos. O sea, porque no solo es un asunto como de la violencia policial en las calles. Los altos mandos son una parte también corrupta, digamos. O sea, tienen sus Súper bien documentado. Tienen sus bolsillos llenos de dinero estatal y entonces es un bote que hace agua por todas partes. También es divertido que está lleno de informes internacionales sobre esto y como que en Chile, si es que el informe no dice Venezuela, como que ahí ya la cosa internacional da lo mismo, digamos. Mis preguntas iban, más allá de esta organización, hay cuestiones mediáticas que sí o sí trascienden lo que se conoce solo en el barrio y que, por ejemplo, tú nombraste lo de Gustavo Gatica. En las últimas semanas un policía arrojó a una persona por un puente. En los territorios, ¿cómo impactan ese tipo de cosas? Es fuerte, es súper fuerte. No sé, Claudio, si quería agregar otra pregunta más, como dijiste que tenían 2, o voy con la respuesta. Sí. Es fuerte, mira, incluso en relación como a lo que me habíais preguntado antes, como para hacer el link, que olvidé mencionarlo, otra forma de hacerle frente a esa brutalidad policial es que, a propósito de que todo el rato se instalaba este discurso de que la violencia provenía principalmente de las manifestaciones, y se empezó como a producir mucho ese dilema entre qué importa más, un semáforo, como se hablaba mucho, hasta el día de hoy sigue estando muy presente como es que están botando todos los semáforos, ¿cachai? Cuando están pasando otras cosas mucho más graves. Es que nosotros como asamblea hicimos un fanzine, un boletín, que aquí lo estoy mostrando, que también fue en respuesta un poco a que en la televisión estaban apareciendo algunos personajes como que viven, no tanto en este lado del barrio, como
para que las personas que no viven en Chile, que no han estado en Santiago, está la Plaza Dignidad, que es como el epicentro de las manifestaciones. Y todos los distintos barrios de alrededor se denominaba zona cero, eso, durante el estallido se denominaba la zona cero. Y en algún momento hubo una campaña mediática muy fuerte, como para instalar esta idea de que la violencia venía de las manifestaciones y se empezó a criminalizar la protesta. Y aparecieron vecinos como diciendo que básicamente como que habían protestantes que ellos mismos se habían tirado estos líquidos con químicos que les quemaron la piel, no sé, ya decir un montón de cosas que en realidad no tenían mucho sentido. Entonces también nosotros tomamos conciencia como de nuestro rol como vecinos de un territorio que efectivamente está afectado por la brutalidad policial, pero nosotros en nuestra calidad de testigos también, o sea, como cuál es nuestro rol en eso como de hacer visible lo que está pasando acá. Entonces surgió esta idea como de este boletín que es sobre los derechos humanos, que lo hicimos en marzo. Es un boletín que tiene la definición de los derechos humanos, hay una serie de conceptos también que clarificar. No lo tengo bien doblado en este momento, pero nosotros resumimos aquí todos los informes que habían a la fecha sobre las violaciones de los derechos humanos. Como en lo que concluyen, lo que recomiendan, para que esta información empezara a circular, porque también surgió este otro dilema a propósito de los derechos humanos. También hay personas que dicen, ¿y qué pasa con los derechos humanos de carabineros? Entonces ahí como que uno dice rayos. Algunas personas no tienen tan claro qué son los derechos humanos, como para poder decir algo así. Entonces también la importancia de poder informar, como nosotros en tanto que primera fuente, y pusimos las cifras, aquí también se incluyeron las cifras, y también esto era una invitación a colaborar, este es un mapa del territorio. Oh, qué bueno. Y tiene marcadas algunos lugares claves, como por ejemplo lugares donde se hacían encerronas, por ejemplo, donde están las comisarías, donde hay puntos de salud. Y cuando empiezo a pensar en todo esto también pienso en la locura que es como que tener que empezar a señalar esto, porque como era una zona cero realmente. Entonces hicimos eso por una parte. Oye, qué gran trabajo. ¿Eso está disponible digital? Sí, mira, la verdad es que la idea era como continuar con otros temas y por distintas razones, entre ellas la pandemia, no lo hemos hecho, pero nosotros esto lo fuimos a repartir en la plaza y se lo repartimos como a los manifestantes, a los vendedores. También se produce una dinámica y como como una ecología en el momento de las manifestaciones. Entonces hay vendedores ambulantes, está la primera línea, y nosotros empezamos a repartir ahí primero, sobre todo para que la gente que está participando de esto por lo menos tuviera estas cosas claras. Yo creo que sí vamos a hacerlo disponible probablemente porque también se cumple un año ya del estallido, como que se pueda descargar de las redes sociales de la asamblea. Pero entonces esto, por ejemplo, es una respuesta como a esos episodios de violencia. Y en el caso de lo que pasó con esto de que un carabinero empujó intencionalmente a un manifestante que tenía 16 años y lo tiró puente abajo y cayó al río, eso fue, corríjame aquí si es que fue la semana pasada o la antes pasada, pero fue hace muy poco. No hay responsables, o sea, como que seguimos teniendo al mando de carabineros a la misma persona. Además, considerar como que hasta, no sé si esa situación cambió, pero incluso esta persona que fue víctima estaba en calidad de detenido. Sí, está en calidad de detenido. Todavía está en calidad de detenido. Y ver. hay pruebas, o sea, como que horas después de que eso pasó, se viralizó un video que muestra explícitamente cuando el carabinero está empujando a este joven. Entonces, por lo tanto, hay pruebas y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Y aquí les voy a relatar como algo que me tocó presenciar. Esa misma semana, o sea, como 2 o 3 días después de que ocurrió eso, yo salí, a mí generalmente me pasan estas cosas cuando saco a mi perra al parque. Y tuve que salir más tarde
Fue un día martes en la noche, ahora me acuerdo. Y para variar había un montón había un guanaco, habían 2 piquetes policiales, había un zorrillo, había un jeep. Todo esto son vehículos así como para ir a la guerra en el desierto, ojo, es Con esos súper blancos, ¿cierto? impresionante. Está el guanaco blanco, que es el carro lanzaguas, nosotros le decimos guanaco aquí en Chile, que son como, la gente le dice el guanaco Blade Runner, porque es así como muy... Como futuristas, es sí. como muy futurista, es enorme, tiene una capacidad para almacenar agua que es impresionante y un alcance, además, que es el alcance que bota todos los semáforos nuevos que pusieron en este periodo de confinamiento. Hay videos en los que muestran cómo estos semáforos son derribados por el chorro de agua. Y había como yo estaba como en la esquina del parque, y por este lado estaba lleno de piquetes, y había un guanaco estacionado, y por este otro costado, como por el costado del río Mapocho, había como no, mentira, ahí no había nada, todavía no había nada. Bueno, la cosa es que venía gente caminando desde la Plaza Dignidad, y pasan 2 personas que le empiezan a gritar a los pacos asesino, porque estaba súper reciente como el sentimiento de haber visto que habían empujado a alguien por un puente. Fue una actitud asesina, directamente. Claro, exactamente. Entonces la gente se manifestó y les gritaron asesino. Y les gritaron asesino y los dejaron pasar. Y ellos pasaron por el lado mío, yo estaba con mi pareja también como caminando, y pasaron por el lado mío y siguieron caminando. Y cuando estaban al lado mío les volvieron a gritar de más cerca, asesinos, asesinos, y siguieron caminando. Y de repente, como que ellos avanzaron y sentimos que se abre una puerta de uno de los piquetes, se bajan 2 carabineros, como que cruzan la calle, nos quedaron mirando. Yo me asusté, yo a esta altura igual les tengo miedo, o sea, como que no los veo para nada como Totalmente. Carabineros de Chile, tu amigo, no. Y nos quedaron mirando y fue rarísimo, y uno de ellos como que se levanta estos cuellos que usan para cubrirse la cara, y como que se van por el centro del parque y se empiezan a agachar, y yo me imaginé como que iban a hacer una especie de ronda, como un recorrido, y cuando entendí lo que iban a hacer, de verdad, porque me di cuenta de lo que iban a hacer, como que iban a ir a pescar a estas 2 personas que les habían gritado. Le avisé a mi pareja y le dije, se los van a llevar, y como que empecé a correr, no alcanzamos a avisarles, como que yo prendí el celular, y estas 2 personas las agarraron, les pegaron en el suelo, nosotros les preguntamos grabando por qué se los estaban llevando, y uno de los carabineros era, no sé, bueno, porque lo que olvidé mencionar es que mientras estos carabineros corrían a buscarlos, salió un piquete que hizo como que dobló para esperarlos más allá, para que los pudieran subir al piquete. Entonces les hicieron una encerrona, nosotros llegamos ahí, habían otras personas en el parque, se acercaron, prendimos la cámara, y nos decía uno de ellos, no se acerquen, no nos agredan, porque eso iba a quedar registrado como en el audio, estaba súper oscuro, y nosotros les decíamos, pero ¿por qué se lo están llevando? ¿Por qué se lo están llevando? Y uno de ellos nos decía, no se acerquen, no nos agredan, y nos tiraron las pimientas. Y después de eso fue como que nosotros retrocedimos un poco y se los subieron a este retén móvil y se fueron. Entonces, Claro. para mí eso fue como a 3 días de lo que había pasado. Esta fue... Muy decidor del chip ¿cachai? libre que tiene. Exacto, lo hicieron porque podían. Fue una reacción como estaban picados. Fue como una pequeña venganza súper violenta, innecesaria, porque alguien me podría decir, pero eso es desacato a la autoridad. Pero el desacato a la autoridad no justifica una detención así de violenta. Y eso también me preocupa, como cuánto tenemos naturalizada esa cultura como de que la detención tiene que ser violenta. O sea, como, porque una persona podría, desde el punto de vista legal, considerarse que está entrando en una falta. ¿Cómo se justifica esa respuesta excesivamente violenta de Carabineros? Me preocupa muchísimo eso, y por otro lado fue ver como que ni siquiera estaban preocupados, o sea, sabían que habían testigos, nos vieron, como que nos confrontaron directamente como, ustedes van a ver esto que va a pasar. Dice también de la impunidad con la que actúan. Claro, Secuencias. claro, o sea, ni siquiera había como
un cuidado como de decir, bueno, pasó esto, entonces ahora tenemos que ser más contenidos o más medidos. No, al contrario, fue como, me estáis gritando esto, entonces voy y te hago esto otro. Y así episodios como esos hemos visto varios en el barrio. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Difícil, es complejo, porque es un problema ya a nivel institucional, es una institución fuera de control. Increíble. Ahora, yo creo que todo lo que mencionaste, insisto, es de un nivel de organización territorial y vecinal como súper sofisticado, digamos. La cantidad de flancos que ustedes consideran para esa organización es bien grande. Da la impresión también que en particular Carabineros de Chile es, por así decirlo, una organización bien aficionada, digamos, en el sentido de que qué protocolos policiales vas a burlar si en verdad no los tienes. Y además es difícil investigarlos. Tú hablabas de que los recursos de amparo o de protección no llegan a ninguna parte, pero por ejemplo, en el caso del joven que tiraron por el puente, hay una investigación de CIPER que señala que, claro, primero al carabinero que empujó al joven por el puente lo desvincularon de la institución, no por haber arrojado a una persona por un puente, lo desvincularon por haber llevado una cámara que no era institucional. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es la responsabilidad institucional? Y a partir de esta investigación de CIPER, uno sabe que no fue solo el empujón del carabinero. Es decir, está toda la comisaría número 1 de Santiago intentando tapar este delito. Entonces, si hubiera que buscar responsables, sería al menos una comisaría entera, y no solo una comisaría, sino que la comisaría más importante del centro de la capital de Chile. Voy a cambiar de tema. Dentro de... A mí una de las dudas que me surge y que uno de los cuestionamientos constantes de las izquierdas es... ¿necesitamos de la alta política cuando tenemos organizaciones territoriales? Aún sabiendo qué es lo que sucede con la alta política, digamos, y que es lo que hemos conversado en todo este tiempo. ¿Cuál es tu visión personal? Porque estamos en contexto a una semana también de votar una nueva constitución. Con grandes discusiones respecto al rol de las izquierdas institucionales, digamos, las izquierdas que están insertas en la alta política. ¿Qué visión tienes tú? Es decir, ¿pueden ser esferas complementarias? ¿Nos quedamos en la visión de nos basta con la organización territorial, la alta política per se siempre nos va a traicionar? ¿Qué se hace al respecto? Tú que estás inserta en la zona cero, en la organización territorial de la zona cero. Es una gran pregunta, es compleja, creo que es bien compleja, porque tiene que ver también como con cómo se articula la micropolítica y la macropolítica, cómo es compleja, me va a costar, me voy a dar estas vueltas quizás, pero es difícil porque así como están las cosas, por ejemplo, yo te diría que es bien difícil que se complementen, considerando que esta semana los congresistas se pusieron de acuerdo para impedir que los candidatos independientes hagan pactos, por ejemplo, para poder ser parte de la convención constituyente, o sea, para ser candidatos. Entonces, es un escenario complejo porque hay que agregar este ingrediente como de que para este proceso constituyente que se va a dar, lo estamos haciendo sobre la base de un acuerdo que fue más bien una cocina política,
y que es algo que se conversa bastante, se discute y se debate, y hay distintas posiciones al interior de las organizaciones territoriales, y sobre todo ahora que mientras más nos vamos acercando al plebiscito, más va apareciendo esta cosa de la cocina política. Entonces la clase política, que me imagino que a eso es a lo que tú llamas la alta política, los partidos políticos como a nivel institucional están en una crisis de credibilidad y de legitimidad muy importante. Pero a la vez también yo me pregunto, a propósito que tú me dices como si las organizaciones territoriales podrían prescindir de la alta política en este momento. O sea, yo no sé si estamos, por ejemplo, al nivel de organizaciones territoriales mexicanas, o al nivel como de un pueblo indígena o como los mapuches que están demandando una autonomía, porque hay procesos sociales al interior de esas organizaciones territoriales que siento que son lentos y que nosotros, yo voy a hablar sobre todo como por la experiencia que he tenido en mi asamblea, porque también, o sea, en mi asamblea, la asamblea en la que participo, porque también la experiencia de organizaciones territoriales y de asambleas, por ejemplo, en la periferia, en las poblaciones que tienen una trayectoria mucho más larga de autogestión y de organización es diferente. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y aún así, o sea, y estamos en un proceso de aprendizaje en el que ha habido harto ensayo-error, en el que ha sido difícil también lograr estar todos de acuerdo en una misma posición. Desde las organizaciones territoriales hay organizaciones que están por el apruebo y ir a votar, y hay otras organizaciones que para ellos no tienen una legitimidad por lo trunco del origen de ese acuerdo. Entonces es complejo porque yo no sé si nosotros estamos tan cerca como de poder como prescindir completamente del Estado, sobre todo porque como estamos en esta especie de transición o entrando como a una transición para poder cambiar algo, para poder cambiar un paradigma, me parece que como, por ejemplo, yo diría que igual es importante cambiar la Constitución. Y es importante, ¿por qué? Porque podríamos decir que como el ámbito jurídico todavía es un ámbito que crea realidad. Todavía hay cosas que si quedan fuera como de ese ámbito, si no se legislan a ese nivel, son consideradas delitos. O sea, como que esa dimensión de lo que pasa a estar dentro del ámbito legal o no legal aún es muy importante. O sea, el daño que hizo que se aprobara la ley antibarricada al día de hoy, o sea, yo no sé cuándo vamos a poder entender como lo que pasa, como que el hecho de cortar el tránsito, por ejemplo, o alterar el orden público, que es un concepto muy ambiguo y bastante conveniente, se ha considerado un delito, o que... Ver por qué la izquierda afirmó eso. Claro, o sea, y eso se logró con el apoyo de la oposición. Entonces, ahí también como esta crisis de credibilidad y representatividad de la izquierda o de la oposición, y lo sigo diciendo muy entre comillas, porque ¿qué tipo de oposición es esa? No sé, es como incalculable. Al día de hoy tenemos miles de presos políticos. Es como... que la prisión preventiva se esté usando como estrategia para tener un grupo tan grande de presos políticos, es como, no sé, entonces para mí es como difícil imaginar como que a estas alturas, en esta etapa del proceso, nosotros podamos decir como autonomía total, porque siento que todavía somos muy herederos de ciertos vicios del paradigma que estamos intentando cambiar. Y para poder decir eso, como de autonomía total, organización territorial, tiene que haber una cohesión y tiene que haber como ciertos vínculos que creo que estamos aún en el proceso de conformar. Pero de que considero importante que se pueda cambiar la Constitución, sí.
entender que eso no lo es todo, entender que eso es el comienzo, entender que ir a votar apruebo es el primer paso de muchos. Creo que es parte de ese proceso que tiene que madurar para poder lograr una autonomía territorial, porque también tenemos como el vicio como de esta idea de la democracia representativa, de creer como que mi responsabilidad termina en el voto, y como que claro, cuando uno está así como en el ojo del huracán, entiende que esa cuestión es como el mínimo porcentaje de todo lo que nos toca hacer y de lo que deberíamos hacer, como de cuál es nuestra responsabilidad, y como empezar a incorporar mecanismos de una democracia participativa o democracia directa, también es un proceso lento. O sea, tampoco quiero idealizar esto de pertenecer a una asamblea territorial, porque tiene altos y bajos, y tiene momentos en que las organizaciones se debilitan, la pandemia fue súper dañina, resistir, mantener una cierta continuidad también es muy difícil, entender también la complejidad como de las cosas cuando se hacen de manera voluntaria, o sea, como que nadie tiene la obligación de ir a una asamblea, pero si esa participación se debilita, es complejo. Asumir roles, cuando yo digo como que esto es un proceso de aprendizaje también, es porque aquí nadie tiene como escuela, perdón, esa es mi perra, nadie tiene escuela realmente como en cómo se lleva este proceso como de autogestión, cómo se distribuyen los roles. Obviamente hay algunos vecinos y vecinas que sí tienen un poco más de eso, pero como conjunto, como esa asamblea que somos, es algo que uno tiene que ir descubriendo. Entonces es como, yo no me quiero quedar solo en el es complejo y no responder la pregunta, pero porque siento que aún no sé, siento que estamos como en el proceso para descubrir cómo puede ser eso. Referentes hay muchos, pero cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo, en Santiago de Chile, cómo lo hace la asamblea que está en Chiloé. Es un aprendizaje singular en ese sentido. Y cómo modificamos, cómo vamos incorporando estos nuevos hábitos de que uno es mucho más responsable, y como que la participación implica responsabilidad, implica constancia, implica compromiso. Creo que hasta ahí podría llegar en mi reflexión. Claro, hay una cierta como disciplina que se tiene que ir viviendo literalmente. Me acordé de una pregunta que me había quedado en el tintero, que es, en la cotidianidad, e incluso como olvidándonos un poco de la clase política y de Carabineros, viviendo ahí, ¿cómo se vive con la disidencia o como con vecinos opositores? ¿Qué haces tú como vecina cuando digamos, Chile es un país diverso, cuando tienes vecinos que más allá de lo evidente que pueda parecer todo, señalan que la violencia viene de los manifestantes, señalan estas cosas del tipo, no, el joven se tiró por el puente, se estaba arrancando de ser detenido, señalan cosas del tipo, no, ellos se arrojaron químicos a sí mismos. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se trabaja esa política, digamos? Porque de cierto modo, me imagino, si es que estamos contra la violencia policial y estatal, a los vecinos disidentes y opositores no les podemos responder con violencia. ¿Cómo se trabaja eso? Es un ejercicio de tolerancia de partida. Sí, o sea, bueno, puedo hablar un poco como la experiencia en el barrio, que es el contexto que más conozco, pero es que ha sido raro porque en realidad es como, este es un contexto súper urbano, en el que los vecinos antes del estallido en general, como que uno de los cambios importantes, por ejemplo, después del estallido y cuando ya empieza todo este periodo de organización,
es que yo, por ejemplo, salgo a la calle y conozco a casi todos mis vecinos y ahora los saludo. Antes como que los veía, pero no necesariamente hablaba con ellos. Entonces, como que creo que esas diferencias se dan muy como desde ahí, ¿cachai? Como que no es que necesariamente haya muchos encuentros. Sí nos pasa, por ejemplo, que nosotros, como este barrio es bien diverso, hay harta gente joven, pero también hay mucha tercera edad y también uno podría decir como que es un barrio joven, intelectual, artístico, y por lo tanto uno esperaría como que la tendencia política sea de izquierda, pero también hay harta gente muy conservadora, muy conservadora. Y eso se manifiesta más hacia como las juntas vecinales, por ejemplo, y como que desde ahí se articulan ellos, y nosotros como organizaciones territoriales, por más que hemos intentado como trabajar en conjunto, ahí hay una serie de vicios, como que la municipalidad también cumple un rol importante, ahí como que las juntas de vecinos en general como que se alinean más con el discurso de la municipalidad, como de que necesitamos más presencia policial por todo lo que está pasando. Y los lugares de encuentro como para debatir eso son pocos, son escasos en realidad, porque por lo menos la junta de vecinos que le corresponde a las calles en las que vivo yo, como al sector, en eso es bien particular, o sea, como que la disidencia es algo como que se tiende a rechazar y a dejar fuera como desde estrategias muy extrañas, como cambiar fechas de reuniones como de asambleas de la junta de vecinos. En ese sentido, todo el periodo de confinamiento ha sido bastante útil para eso, porque para poder llegar a una reunión te tienen que mandar un link de Zoom o de plataforma, mientras que antes nosotros igual intentamos como dialogar en las juntas de vecinos e ir a esas reuniones. Entonces, es como, no sé, por ejemplo, yo tengo en mi ventana un afiche del apruebo y nadie del edificio se ha acercado a quejarse, por ejemplo. Es más bien como, yo sé, por ejemplo, que en el barrio hay un WhatsApp de seguridad que usa también esa aplicación SoSafe, y ahí es como, allá hay como un delirio en relación a la seguridad, y que haya más carabineros en el barrio. Eh, y como que esa gente habla con esa gente, ¿cachai? Como la gente que piensa así se junta más con la gente que piensa así. Eh, y no ha habido, yo diría como que no hay esas instancias, a pesar de que las hemos buscado, como que seguimos un poco atomizados en eso. Igual las asambleas, perdón, antes de la pandemia, las asambleas en general, cuando se podía, o sea, de nuevo, nosotros nos reuníamos a veces en el parque, pero si la asamblea coincide con un super viernes o con un día de protesta más fuerte, como que es difícil quedarse ahí sin ser gaseado, perseguido, en fin. Pero en general nosotros intentábamos tener como asambleas abiertas y que se pudiera sumar gente, pero no se da mucho, creo yo. Oye, y como reflexión para Chiris también, ¿cómo se construye sociedad en Satania o en posmodernia? Es decir, cuando tenemos redes sociales donde todos nos caen bien porque finalmente la mayoría de nuestros contactos piensan más o menos como nosotros. Y nos encontramos con estas burbujas que tú mencionas, Angélica, donde las personas no salimos de los grupos que nos causan simpatía. ¿Cómo construimos sociedad de esa manera? Porque finalmente es como si al final viviéramos en distintos Chiles, de alguna forma, o en distintas Latinoaméricas. Y ahora en particular que en Chile estamos discutiendo sobre cambiar o no la Constitución. ¿De qué manera se construye una sociedad conjunta finalmente? ¿Hay un tope, digamos, cuando... Esto es una pregunta bien típica y que yo creo que en cualquier organización social de todo tipo nos lo llegamos a preguntar. Cuando hay personas ausentes y sabemos que el grupo se puede agrandar, pero las personas simplemente no llegan.
Chiri se ríe porque formulé esta pregunta hace unos 3 o 4 días en otro contexto. ¿Se considera esa omisión? ¿Se considera esa disidencia fantasma? Y por otro lado, los que participamos activamente de algo, ¿nos consideramos representantes de ese algo a pesar de esa disidencia fantasma? Eh, eh, ¿Qué se hace ahí? ¿Se recurre a la democracia representativa de nuevo? Toma lógica, parece. Eh, Porque, claro, finalmente estamos intentando cambiar paradigmas como sociales, digamos, como poner nuevas reglas políticas y sociales en juego, pero en un contexto, o sea, dentro de una revolución digital al final, con o sin pandemia inclusive. ¿Qué territorio se construye entonces? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo rompemos las barreras de las simpatías de nuestras burbujas? Es complejo, voy a agarrarme un poquito de eso brevemente, Angélica, Sí, dale, por favor. porque yo creo que la base sobre la que tenemos que conversar va a ser siempre la democracia. Y la democracia implica que tienen que haber negociaciones con gente que va a pensar distinto a nosotros, probablemente no vamos a obtener lo que queremos siempre, y eso es parte de la complejidad de la política. La política tiene una parte, cierto, más idealista, donde nosotros podemos soñar lo que queremos, pero tiene una parte también súper pragmática en que estamos viviendo el aquí y el ahora con personas bien concretas, con intereses bien concretos, con poderes que se están jugando. Y quería citar un poco antes de que empezáramos el podcast, estuve hablando con un amigo muy cercano mío, el Alexis, acerca de las particularidades que tendría esta convención constituyente. Y él me decía, proponía, yo estaba bastante de acuerdo con él, siendo que tengo mucho rechazo a los partidos políticos, tanto a los de derecha como a las distintas izquierdas, a que el sistema de partidos políticos para hacer la convención es lo mejor que tenemos en estos momentos. Recurrir a otros mecanismos en estos momentos sería alargar las cosas de manera y complicar las cosas de una manera bien terrible. Entonces hay que tener claro que en esta convención constituyente van a entrar solo las cosas que tengan 2/3 de aprobación, eso es decir, que va a haber que negociar cosas con la derecha, con los intereses empresariales, con los intereses de los distintos territorios, y que van 100 a 200 personas, no recuerdo el número, pero es dentro de ese rango para representar a todo un país. Entonces es complejo entender la política en esos términos, por lo menos cuando estamos hablando de crear la constitución de un país. Y vamos a tener que quizás tenemos que ponernos pragmáticos, y a las personas que elijamos van a tener que representar no el 100% de nuestro interés, sino que parte va a tener que haber un proceso también de regulación, de discusión, de negociación. Entonces, nos guste o no nos guste, el vivir en sociedad, el vivir en democracia, nos obliga a negociar y a participar de esta forma representativa, por lo menos en este ámbito de crear una constitución a nivel país. Los pongo en un escenario de ficción. El 30 de septiembre de este año, Pulso Ciudadano sacó una encuesta sobre la Constitución que revela que el 83% de la masa votante probable votaría el apruebo versus un 13,5% que votaría rechazo. Y en la misma, la convención constituyente ganaría como por 2/3 de los votos, un 66,8%. El detalle es que el mecanismo constitucional diseñado por la clase política
señala que además vamos a tener un plebiscito de salida, ¿cierto? Ujú. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si es que no nos gusta el nuevo texto constitucional? ¿Ven ese escenario probable? Y además, eso, ¿qué pasaría si no nos gustara el texto constitucional, que por defecto sería quedarnos con la constitución existente? Es que, ¿sabes qué creo yo? Que, bueno, también lo hablaba con este amigo, y él me explicaba que las constituciones políticas tienen que ser aceptadas transversalmente y eso implica que no van a estar muy cargadas políticamente. Van a tener que ser aprobadas por 2/3 en este caso, por parte de la izquierda y de la derecha, y van a entrar las cosas en que haya ese acuerdo. Entonces mi percepción es que la Constitución va a ser mucho más amarilla de lo que pensamos. Así de corta. Yo creo que no va a ser una Constitución bolivariana o algo por ese estilo, sino que lo hablaba con Claudio el otro día, el, la meta principal es que entren ciertos derechos sociales asociados a la salud, a la educación, a las pensiones, a los recursos naturales, al agua. Y eso implica una negociación dura. Entonces yo creo que eso, yo creo que incluso va a rescatar varias cosas de la Constitución del 80. Yo creo que el hecho de que sea democrático y de que tenga que tener esta aceptación transversal va a hacer que va a ser menos revolucionaria de lo que esperamos, creo yo. Eso. Ya, yo tengo otra visión, quizás porque le quiero agregar un elemento, y es que no nos olvidemos como de que si llegamos a donde estamos, o sea, como la posibilidad de votar, si queremos una nueva constitución, es por las movilizaciones en la calle. Y yo creo que hay que estar súper alerta con esta ilusión que creó este acuerdo, como de que eso es lo dado y eso es lo único que tenemos. Entonces, claro, si yo intento responder esta pregunta solo considerando ese acuerdo, que ojo, igual es cierto, es algo constitucional, va a ser de esa manera, y no considero que no tendríamos por qué desmovilizarnos en el fondo, podría llegar como a la misma conclusión que Chiris, ¿cachai? Que va a ser una constitución súper amarilla, que quizás ni siquiera puedo imaginarme los modos en que se podría ir desvirtuando este proceso en la medida que va avanzando. Pero, y en esto a lo mejor voy a pecar de optimista dentro de mi pesimismo en este contexto, y es que, por ejemplo, hace poco se empezó a conversar de la alternativa de levantar una asamblea popular constituyente. Se está conversando eso entre las organizaciones, todavía no está zanjado, y ¿qué quiere decir esto? No necesariamente, así como al nivel de propuesta que está, ojo, esto está como muy en pañales, no necesariamente como sabotear el proceso del plebiscito actual, pero sí pelear por poder incidir en el proceso de escritura de la Constitución y cómo se vaya a dar y quiénes vayan a participar en eso. Entonces creo que es súper importante recordar que la cosa no termina cuando uno vota apruebo CC, que la cosa da para mucho más, y es mucho más no solo lo que podemos hacer, sino que lo que tenemos que hacer para intentar recuperar ese proceso que levantó el pueblo y no la clase política. Entonces creo que y ahí es como, en eso radica la importancia del seguir organizado y de que ojalá como que los distintos territorios se sigan organizando, porque es como no perder eso de vista, como que en esto la clase política fue súper hábil, como que instaló este acuerdo, de pronto fue como que está esta ilusión de que es la única posibilidad y que hay que hacerlo al pie de la letra. Cuando yo creo que no, que efectivamente no hay que dejar la calle, hay que sí, trabajar mucho en las estrategias de cómo se va a demandar, cómo recuperamos este proceso.
renovar ciertas estrategias, pero como que no hay que soltar la calle, y eso tiene mucho que ver también con los malos, no sé si los malos hábitos, pero con los viejos hábitos, como de que la revolución la hacen solo algunos, de que yo me quedo en mi casa mientras los demás, eh, y aquí como que tengo que decirlo, o sea, nosotros le debemos en gran parte este proceso a la cantidad de presos políticos, o sea, como a las personas que están detenidas en este momento, a los presos políticos que tenemos, y que se suele olvidar, o sea, se empieza a estigmatizar a todos estos jóvenes que están presos por haber estado manifestándose, por haber paralizado las cosas, como por haber interrumpido un status quo para presionar de tal manera que la clase política haya tenido que salir con esto, que es una cocina horrorosa, eh, que tiene una legitimidad súper discutible, pero que en este momento es eh, una instancia que puede abrir otras, que en ese sentido creo como que no hay que perder eso de vista, pero principalmente no hay que perder de vista el que se hace después, el que tenemos que hacer después, todos, todas, todes, por luchar porque esa constitución en alguna medida refleje las demandas sociales. Y después de eso, más adelante, velar porque eso se respete y se cumpla, porque echa la ley, echa la trampa, eso ya lo sabemos. Eh, entonces, yo diría eso, y ojo, porque, insisto, como que no hay que tomar como, o sea, como que esto es lo dado y esa es la única alternativa, porque este plebiscito, este paso a paso, los 4 pasos tienen una trampa terrible, que es como que si al final no aprobamos ese texto, va a seguir operando la constitución de Sí, Pinochet, sí, y desconoce absolutamente el voto del 25 de octubre cuando gane el apruebo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar como que eso quede así? Eso es como importante, creo yo. Sí, Pero yo por eso planteaba la pregunta, porque, eh, o sea, yo no veo tan infactible que una vez redactado el documento nuevo, no me guste o no nos guste. es muy probable que no nos guste. Y si no nos gusta, como tenemos votación de salida, es una encrucijada súper fuerte, así como, es como esta cosa ¿cuál es el dicho popular de más vale diablo conocido que por conocer? ¿Qué opciones escogeríamos? Si por defecto sería quedarse con la Constitución vieja. Me ganaste la pregunta que te iba a hacer, Angélica, que era respecto a cuál era el rol ciudadano mientras la alta política negociaba, y la respondiste completamente. Me quedan dando vueltas dos cosas que pasaron en la política chilena sobre... por Twitter se originó una pelea, una discusión respecto a cuál era el rol de la alta política en las movilizaciones sociales, en que los ciudadanos de a pie decían que no era ninguno. Y Felipe Arboe, que es senador de la República de Chile y que fue ministro secretario de gobierno en gobiernos de la Concertación, dijo que en noviembre ellos, con el pacto constitucional, habían salvado la democracia. Y yo inmediatamente me pregunté, porque en Chile tuvimos 17 años de dictadura, y bueno, ahora estamos en estado de emergencia, con toque de queda. Las Fuerzas Armadas Hasta el son... próximo año. Perdón, quería Ay, mencionar como que hasta mayo del sí. 2021 estamos en estado de excepción. Eh, las Fuerzas Armadas son un fantasma que están ahí. Son algo que en verdad nunca se fueron. Yo pensaba, ¿qué habrá pasado? Que Arboe diga, en noviembre nosotros con ese pacto salvamos la democracia. ¿Cuáles habrán sido las amenazas que públicamente no nos enteramos? Y lo otro que me quedó dando vuelta de los contenidos de la alta política fue una intervención de Fernando Atria. Fernando Atria, viejo militante del Partido Socialista, que tenía una visión muy, muy romántica del Partido Socialista, que finalmente terminó por salirse del Partido Socialista para formar un nuevo
un nuevo eje del Frente Amplio. Y Fernando Atria decía que, eh, que el asunto constituyente era crucial y decía que la movilización social se hubiera evitado si es que en el segundo gobierno de Bachelet la comisión constituyente hubiera rendido sus frutos. Digamos, comisión que fue truncada no solo por la derecha, sino también por parte del oficialismo de ese entonces. Pero yo lo que pensaba era, Fernando Atria, un tipo que es la mayoría de las veces bien lúcido, como que no se pudo despojar de su perspectiva tanto política como jurista, porque en su perspectiva histórica olvidó el rol de la movilización social, no la menciona, digamos. Como que no la considera importante, es decir, como que sigue esta perspectiva de la alta política, de esto ocurrió porque nosotros no tuvimos el timing para conversarlo antes, digamos. Siguen en otra esfera. Eh, eh, es como otro mundo al final la alta política, llena de secretos que nosotros en verdad no conocemos ni su funcionamiento ni el nivel de presiones que deben tener. Para cerrar, Angélica, ¿cómo ves el futuro cercano en Chile y en la realidad social latinoamericana? Insisto Wow. con que con que lo que vive Chile no es único, digamos. Se están reconstruyendo las bases sociales en gran parte del mundo. ¿Cómo ves el futuro más próximo? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves con cierto pesimismo? ¿Ya lo ves cansada? ¿Cuáles son tus sensaciones más personales? Oye, esa pregunta es muy difícil. O sea, como que me mataste con esa pregunta porque como que todo este año he estado viviendo muy en el presente, curiosamente, algo que nos cuesta harto, como el presente, como olvidar esta obsesión con el futuro a veces por no poder habitar el presente. Y me cuesta mucho, si tú me preguntas ahora, o sea, yo no sé qué va a pasar mañana, por ejemplo. Para mí es como, es importantísimo, va a ser como una señal. ¿Qué va a pasar mañana que se cumple un año del estallido social? No tengo idea qué va a pasar el lunes. Para mí ya es una gran pregunta, haciéndomela como desde el territorio en el que estoy viviendo, porque mi preocupación es más como que van a tener que salir a hacer los vecinos, ¿cachai? O sea, como cuál va a ser el nivel de represión que va a haber mañana, porque van a haber 40.000 efectivos policiales desplegados por todo Chile. El total de carabineros, si no me equivoco, son 57.000. O sea, van a estar casi todos en la calle. Hay una serie de actividades propuestas para mañana de las distintas organizaciones territoriales. Entonces, para mí, ya pensar en el lunes es difícil. Después, como pensar en qué va a ocurrir luego del plebiscito, después del 25 de octubre, también es muy difícil. Ni siquiera logro imaginarme cómo va a ser el 25 de octubre. Todavía hay demasiadas interrogantes, como por distintas razones. Por ejemplo, acá en el barrio la municipalidad va a hacer como una ronda de tomas de CPR, como para saber si la gente tiene COVID o no, gratuita. Y yo me pregunto, durante todo el año les dio exactamente lo mismo, pero a una semana del plebiscito, ¿les importa esto? ¿O es porque si tienen registradas personas que son COVID positivos, esas personas no pueden ir a votar? Como que hay ese nivel como de medidas perversas para sabotear un proceso que me hacen, como que me ponen en esta situación como me cuesta mucho ver muy lejos. Ahora, tratando de salirme de esa inmediatez y pensar como en el resto de Latinoamérica, en lo que está pasando,
sí, efectivamente, como que hay un paradigma que está en crisis y eso está apareciendo por todas partes. Eh, pero también creo que es un escenario muy difícil y muy complejo porque toda esa disidencia se está reprimiendo de una manera que no sé si es nunca antes vista, pero como con unas proporciones y de una forma que no habíamos visto antes, como que los recursos disponibles para hacer eso, lo que está pasando como a nivel mundial, a nivel como de el descaro de la clase política para mantenerse en el poder, el descaro como de las clases más privilegiadas para no perder sus privilegios, también me preocupa mucho. Entonces siento que hay tantas variables que me cuesta pensar como Mm. en qué va a resultar de este proceso, si, cómo va a ser la constitución, qué me gustaría que hubiera la constitución, lo puedo pensar, pero de ahí a cómo se va a dar eso en la realidad, porque todavía siento que es algo que está como así como pendiendo de un hilo. Todo esto Sí. que como que se ha logrado de alguna forma, también está como bajo una amenaza muy fuerte en todos los lugares donde han ocurrido cosas. Y también han habido procesos de revolución en otras partes del mundo. Por ejemplo, hoy día se cumple un aniversario, o sea, el aniversario de un año del estallido social en el Líbano. Eh, y esa es una revolución que 2 veces sacó como a la máxima autoridad. Mm. Y aún así están ahí después de una mega explosión que fue producto de la corrupción, en el fondo. Y entonces, como que siento que está todo todavía ahí muy inestable como para poder hacer una proyección y decir, sí, en tantos años vamos a hacer otra sociedad, vamos a poder responder a otro paradigma, nos vamos a poder organizar de una manera distinta. De verdad que me cuesta, y ahí me veo súper limitada como para hacer una proyección, sinceramente. Yo creo que nunca habíamos vivido tanta incertidumbre en nuestras vidas, tanto Ujú. la parte de la pandemia, esta enfermedad, como el momento social que estamos viviendo. Yo creo que este discurso amarillento que dieron antes es un Ujú. intento personal de tratar de entender o de una forma analítica de ver cómo funcionan las cosas ahora y cómo pueden dialogar estos poderes y llegar a algo concreto. Ujú. Pero en realidad, tal como dices, las cosas dependen de un hilo. Sabemos que los partidos tienen una legitimidad bajísima, una representatividad que no es tal, y, y funcionan a distintas escalas estos intereses políticos. Entonces, sí, hay una incertidumbre brutal. Pero yo quería hacerte una pregunta un poco más Ujú. positiva antes de que termináramos, y es, El bloque de la aprovechándome, pregunta positiva. sí, La pregunta, la un única. poco aprovechándome de tu Mm. calidad de historiadora del arte, Ajá. porque desde el estallido social hubo una explosión de arte en Ujú. distintas manifestaciones musicales, sabemos distintas formas de artes visuales, Ujú. intervenciones. Entonces me gustaría saber tu opinión. Yo creo que hay cosas muy interesantes, otras no tanto. Ujú. ¿Cuál es tu percepción acerca de esta explosión cultural que ha habido? Ajá. Em, qué difícil, es como, se supone que es donde debería tener como una postura y una visión más elaborada, pero como que en todo este tiempo he pensado como, o sea, sí, son cosas que me atraviesan, pero como que no le he dedicado tanta energía como le podría haber dedicado en otro momento. Pero sí, el arte está en la calle, efectivamente. eh, los riesgos que han tomado las personas como para poder expresarse simbólicamente, de manera concreta, y ocupar las calles es pero impresionante, digno de respeto. Qué bueno que tocaste ese punto también porque es algo que se nos estaba yendo y es el nivel de censura que hay en este país en este momento. Eh, las veces que se han hecho intervenciones lumínicas cerca de la Plaza Dignidad, las veces que han sido censuradas a estas alturas ya es preocupante. La reacción de parte de algunas autoridades y organizaciones frente a esas intervenciones también es muy preocupante. Justo ayer estaba viendo que, eh, no sé si ustedes, bueno, Claudio, no sé si tú sabes, me imagino que Chiris lo ve, pero la Galería Cima, que es una galería que está como en el último piso de uno de los edificios que da frente a la Plaza de la Dignidad, mantiene una cámara grabando las 24 horas del día.
Y la mayoría de los registros, o sea, ese material de registro es valiosísimo. Y desde ahí también se han hecho algunas de las proyecciones lumínicas. Y hace unas semanas atrás hubo una proyección nocturna en el marco de, como de una actividad cultural, que creo que era como en el marco del barrio cultural o algo así, pero era como una cosa más institucional. Y se hizo una intervención y se proyectó la estrella mapuche, que en este momento no puedo decir el nombre, se me fue, y llegaron algunos autos, así como camionetas de carabineros con unos focos gigantes y prendieron unos focos para poder anular esta intervención. Y después de eso, estaba viendo un reportaje que decía que Carabineros fue en la noche, como a la 1 de la mañana, a presionar al conserje para que les diera los nombres de las personas que trabajan en la galería. ¿Sí? Y también sabemos que la gente del colectivo de Light Lab, que son los que hacen las proyecciones, fueron perseguidos después de la primera, del primer intento de censura de una de esas intervenciones, que también se realizó en el marco de un evento artístico. Son preocupantes. Pero sí, me parece importantísimo lo que ha pasado en las calles, como la explosión que ha habido a nivel como de expresiones gráficas, es muy interesante. Siento que ahí como el desplazamiento que hay como desde lo que se produce para las galerías y para las instituciones hacia lo que se está haciendo en el territorio mismo es demasiado importante, implica muchas cosas. Y como que las calles hablan, o sea, como que los registros también que se hicieron de todas las intervenciones que hubo desde octubre hasta ahora, a pesar de que han habido incesantes intentos por borrar eso, también son muy valiosos, como hay galerías virtuales, como recorridos virtuales de la Alameda, por ejemplo, antes de una de las tantas pintadas con gris para borrar lo que hay en las calles. Este barrio también, durante la pandemia, como que lo transformaron, han intentado borrar los muros muchas veces, pero lo lindo es que siempre van apareciendo nuevas cosas. Eso más que nada lo que podría decir. Muchas gracias, pues, Angélica. Oye, yo encuentro que este capítulo estuvo súper interesante. Me encantó escuchar tu experiencia, porque estás ahí mismo y has vivido todo lo que ha significado la parte positiva, yo creo que de organizarse, de conocer a la gente, de trabajar en conjunto por un fin común. Y también puedes darte testimonio de lo terrible que ha sido también. Sí, con lo que yo me quedo más impactado de lo que suelo estar todos los días viendo las noticias, los videos. Bien, De la hay que brutalidad. decir que en la reunión previa yo le tuve que pedir a Chiris que no se quedara estupefacto durante la entrevista. Era necesario. Sí, justamente, yo quería reiterar los agradecimientos a Angélica. Fue un episodio súper interesante, súper revelador también. Así que muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Y bueno, y a seguir atentos y activos a los aconteceres. Por mi parte, perdón, quería agregar algo antes de cerrar. Por supuesto. Bueno, aparte de agradecer la invitación y la instancia como para poder compartir mi experiencia, es que quizás, porque cuando ustedes dicen como lo terrible que ha sido, y sí, es verdad, ha sido duro, ha sido fuerte, ha sido intenso, pero quizás hacer un alcance porque esto que ha pasado acá en el barrio, en el territorio, pasa, o sea, aquí igual hubo una pausa durante la pandemia. Pasaron otras cosas como esta excesiva vigilancia, los drones que yo les contaba, que quizás cuando vamos a ver los efectos psicológicos de eso en los vecinos, así como de sentir el dron volando arriba todo el rato. Pero hay otros territorios también que se vieron afectados durante toda la pandemia, o sea, yo señalaba que aquí habían empezado a tirar gases lacrimógenos como a una semana del desconfinamiento, pero en sectores como La Victoria, Pudahuel, Hermida, gaseaban tupido y parejo durante toda la pandemia. Y incluso, sin ir más lejos, como que en Gualmapu, en la región de la Araucanía, eso ha sido así desde ya no sé cuándo en el fondo. O sea,
quizá una pequeña anécdota. Yo en diciembre tuve que ir a Temuco, fui a un seminario y me quedé en uno de los colegios mapuche. Y yo iba como, estaba todo esto así como a flor de piel, como esto de tener que organizarnos entre vecinos, como para apoyarnos cuando llegaban heridos, cuando, en fin, etc. Y llegué como súper conmocionada ya, y me acuerdo que llegué al colegio donde me recibieron, muy amablemente me alojaron ahí un par de noches, y como que llegué allá y el colegio tenía algunos vidrios rotos, porque hacía muy pocos días como que habían llegado los pacos y les habían tirado lacrimógena, y como que también fue un aterrizar súper importante, porque uno sabe que ese territorio está militarizado hace mucho tiempo, eh, pero cuando tú vivís lo mismo, así como que podías empatizar desde otro lugar, y yo creo que eso también ha sido importante, como aterrizar y entender, por ejemplo, que vivir en un territorio militarizado, tener la experiencia de que pasan helicópteros volando bajito constantemente, de ver todo este despliegue policial alrededor tuyo, de ver como que le estén pegando a alguien brutalmente porque sí, porque pueden, porque no hizo nada, y en este caso, en este otro caso, es como persecuciones de todo tipo. Es como, es fuerte, pero es potente, porque creo que también durante la revuelta vimos que empezaron a aparecer las banderas mapuches, y como que se empezó ahí también a empatizar con una causa frente a la que anteriormente hubo mucha indiferencia. Entonces, quería señalar eso también, o sea, como que esto que está pasando aquí en otros lugares pasa hace mucho tiempo, y bueno, ahí veremos cómo le hacemos frente, pero eso quería agregar, como que no quería que quedara en el tintero. Sí, muchas gracias por el alcance también. Nos empezamos a despedir entonces. Mañana es el primer aniversario del estallido social. En una semana, próximo fin de semana, plebiscito constitucional en Chile. Respecto al programa, vamos a tener nuestro episodio de ¿cómo se dice, Chiris? Recapitulación. De recapitulación. Muchas gracias, Chiris. En la próxima semana, donde vamos a estar hablando de esto, de lo que conversamos con Angélica y anteriormente con Cristian Bastías. Así que de nuevo, muchas gracias, Angélica, gracias por tu tiempo, gracias por tantos saberes y conocimientos y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes también. Y nos despedimos de nuestros podcasteros escucha. Hasta Un luego. abrazo El virtual a siguiente todos. episodio. Saludos. Chao. Chau.